El fundador me despidió en medio de mis vacaciones, sin saber que mi cláusula oculta obligaría a un pago tan enorme que casi hundió la startup. Hola a todos. Necesito sus opiniones sobre algo que me tiene con sentimientos encontrados, incluso después de que la polvareda bajó. Soy Patricia. Tengo 34 años y mi vida profesional siempre ha estado en el mundo tech. Amo la adrenalina de crear algo de la nada, esa chispa de ser parte de algo que crece y se transforma a 1000 por hora, aunque eso a veces significara vivir al borde del colapso. Hace 2 años me uní a una startup de software en Rosario. Al principio el lugar me fascinó. Era el ambiente típico que uno ve en las series o lee en los blogs. Un loft industrial adaptado a oficina con paredes de ladrillo a la vista, pizarras por todos lados llenas de garabatos e ideas locas. Más post-its motivacionales pegados por doquier, que sillas realmente ergonómicas para las jornadas maratónicas. Un caos creativo constante, sí, pero con una energía que te absorbía y te hacía sentir parte de algo grande. Me tiré de cabeza, sin pensarlo 2 veces. ¿Saben? Era product manager y me encantaba el desafío de transformar esas ideas descabelladas en productos tangibles que la gente pudiera usar. Sentía que era mi lugar en el mundo, al menos por un buen tiempo. El fundador era Ignacio, un tipo con un cerebro brillante para las ventas y las ideas. No puedo negarlo. Pero, y aquí viene el gran pero, tenía 0 empatía. 0. Era de esos que se autodenominaban visionarios disruptivos, siempre con la boca llena de frases como rondos de inversión, scale up y pivotar, cada 2 por 3, como si fueran mantras de su propia religión. La verdad, al principio, me gustaba esa energía, esa ambición desmedida que tenía. Era contagiosa, te impulsaba, pero siempre tuve una espinita clavada. Una pequeña voz en mi cabeza que me decía que su forma de manejar a la gente era, cuanto menos, cuestionable. No veía personas, veía recursos, números en una hoja de cálculo, peones en su juego. Esa sensación me generaba un escalofrío de vez en cuando que solía ignorar, y yo era una pieza clave en ese engranaje loco. Literalmente me dejé la piel, las horas de sueño y hasta un poco de mi salud mental para que el barco no se hundiera en el día a día caótico de una startup. Era la que ponía orden en el desorden, la que traducía los delirios de Ignacio en tareas concretas y fechas de entrega realistas. Había algo de emoción en eso, en ser la que, de alguna manera, mantenía todo a flote, la columna vertebral invisible. Me sentía esencial, valiosa. Y sí, hasta cierto punto, disfrutaba de esa adrenalina constante, de esa sensación de ser indispensable en medio de la tormenta. Durante esos 2 años, mi día a día era una locura total, gente. Literalmente, apagar fuegos. Me levantaba con la sensación de que ya estaba atrasada, con el estómago revuelto y la mandíbula tensa. Recuerdo una semana en particular donde tuvimos un lanzamiento de un módulo crítico. La parte de desarrollo se había retrasado un mes entero, pero Ignacio ya había prometido a los inversores que salía sí o sí. ¿Quién tuvo que hacer magia para coordinar a un equipo al borde del colapso, renegociar con los testers y los diseñadores, y luego lidiar con los clientes furiosos porque el producto, a pesar de todo, salió con bugs? Yo. Mis noches eran un constante ping de Slack, el estómago me dolía de la ansiedad, y me costaba un horror conciliar el sueño. Era como vivir en una montaña rusa, pero sin la parte divertida de la adrenalina, solo la sensación de caída libre constante. Intentaba poner orden donde no lo había, armar procesos mínimos en un equipo que prefería la improvisación, y ser el pararrayos de cada problema que surgía. Mi cabeza no paraba, ni siquiera cuando intentaba dormir, repasando listas de pendientes imaginarias. Y lo peor era la falta de reconocimiento. Se me pedía agilidad, ser resolutiva, que fuera proactiva hasta la médula. Podía pasarme 14 horas seguidas solucionando un desastre, sin parar a comer, y al día siguiente, Ignacio solo preguntaba con su habitual displicencia: ¿y la siguiente tarea, Pato? Era parte de esa cultura startup de que todos estamos en esto, remando juntos, pero la balanza nunca se sintió equilibrada. Era yo la que remaba mientras él se dedicaba a las grandes ideas y a las conexiones estratégicas que nunca terminaban de materializarse. Ni un simple bien hecho de su parte. Ni una vez me sentí valorada por el esfuerzo extra, por las horas que no figuraban en ningún registro. Era agotador, física y mentalmente. Sentía que mi energía se drenaba a cada segundo, dejándome vacía al final del día.
Ya había visto a gente irse, y no precisamente por la puerta grande. Recuerdo a un desarrollador junior que se quemó completamente después de un sprint de 3 meses sin descanso, y la respuesta de Ignacio, con su sonrisa de visionario, fue: si no tiene la pasión, que busque otro lugar. O a la anterior diseñadora UX, que después de rehacer un proyecto 5 veces por capricho de Ignacio, terminó con ataques de ansiedad y renunció de un día para otro. Yo los veía y pensaba, con esa ingenuidad que solo da la autonegación: conmigo será diferente. Yo soy indispensable. Soy la que entiende el producto, la que mantiene a los clientes contentos, la que traduce la visión en realidad. ¡Qué ciega fui! Qué gran error pensar que yo era la excepción a su regla de tratar a la gente como números desechables. Era una especie de autoengaño, un mecanismo de defensa para no ver la realidad de lo que era esa empresa, y sobre todo, su fundador. Pero la verdad es que cada vez que veía a alguien irse así, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Un mal presentimiento. Después de 2 años intensos, de sentir que vivía pegada a la pantalla, con el estrés como compañero de cama y el café como único combustible, por fin me tomé unas vacaciones largas. Largas de verdad. De esas que uno sueña despierto en medio de un sprint de 12 horas, imaginando el sol, el mar, la nada. Había planeado este viaje a una playa remota en Brasil, con una anticipación casi obsesiva. Sentía que mi cuerpo me suplicaba un respiro, que mi mente estaba al borde del agotamiento total. Y ahí estaba, gente, literalmente con los pies hundidos en la arena tibia, sintiendo cada grano entre los dedos, mientras la espuma del mar me acariciaba los tobillos. El sol de la tarde me bañaba la piel, un calor suave y reconfortante que me relajaba los músculos tensos de los hombros y el cuello, los mismos que habían estado contracturados durante meses. El olor a salitre y protector solar me envolvía, y el sonido rítmico de las olas rompiendo suavemente en la orilla era el único ruido que quería escuchar. Había dejado el celular en no molestar por primera vez en años, metido en la mochila, y me sentía en una burbuja de paz total. Era la desconexión perfecta, la recompensa por todas esas noches sin dormir y fines de semana trabajando sin parar. Había esperado esto tanto tiempo, que cada segundo se sentía como un regalo. Estaba cerrando los ojos, a punto de caer en una siesta reparadora bajo una palmera solitaria, con una sonrisa boba en la cara, cuando sentí una vibración insistente contra mi muslo. ¿El muslo? Ah, el celular. Lo había dejado dentro de la funda de la mochila, pero no en el bolso de playa. Un error de principiante, pensé con una mueca de fastidio, arruinando mi momento zen. Lo saqué con pereza, pensando que sería alguna notificación de una app inútil, o quizás mi hermana mandando memes. Pero no. Era un correo. El remitente. Recursos humanos. Nombre de la startup. Mi corazón dio un salto brusco en el pecho, un pálpito incómodo y pesado que me hizo fruncir el ceño al instante. El asunto: reestructuración. Esa palabra. Me heló la sangre. De repente, el calor del sol pareció desaparecer, y mis manos, que segundos antes estaban calientes por la arena, se sintieron de repente frías y temblorosas. Abrí el correo con un presentimiento horrible, como si supiera que lo que iba a leer cambiaría todo. El texto era corto, impersonal, frío como el hielo de un glaciar en pleno verano. Decía algo como: estimada Patricia, por medio de la presente, le informamos que, en el marco de una reestructuración interna y estratégica, hemos decidido prescindir de sus servicios a partir de la fecha. Recursos Humanos se pondrá en contacto a la brevedad para coordinar los detalles de su liquidación y desvinculación correspondiente. Agradecemos su tiempo y dedicación a la empresa. Sin más, ni un gracias por tu arduo trabajo, ni un lamentamos la situación, ni un pato, charlamos. Nada. Solo esas frases corporativas, directas y punzantes, que te atraviesan el pecho como una estaca, en medio de mis vacaciones, en medio de mi paraíso. Me quedé mirando la pantalla, el brillo del sol reflejándose en ella, distorsionando las palabras que ya se habían grabado a fuego en mi mente. La arena bajo mis pies ahora se sentía pesada. El sol quemaba en lugar de reconfortar. Mi garganta se cerró, como si alguien me hubiera apretado con fuerza, impidiéndome respirar con normalidad. Mi visión se nubló un poco. ¿Esto era real? ¿Estaba pasando esto de verdad? ¿Así, de la nada? Y como si el universo se riera en mi cara, 5 minutos después,
El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. El nombre de Ignacio brillaba en la pantalla, un brillo que ahora me parecía siniestro. Sentí una náusea instantánea, un retortijón en el estómago. Respiré hondo, tratando de contener la rabia que empezaba a burbujear como lava en mi interior. Contesté, mi voz apenas audible. «Pato, ¿cómo andas? ¿Disfrutando de la playa?» Su voz, tan despreocupada, tan irritantemente cordial, me llegó como un zumbido molesto en el oído. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el celular con tanta fuerza. «Sí, Ignacio, hasta ahora sí». Mi voz salió tensa, casi un susurro ahogado, sintiendo un nudo en la garganta. «Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, te llamo rapidito. Nada personal, ¿eh? Es que la empresa necesita agilidad. Ya sabes cómo es esto. Estamos en un momento de pivot y bueno, nada, estas son decisiones que se toman. Disfruta tus vacaciones. Nos vemos a la vuelta. O bueno, nos hablamos». Lo dijo con una displicencia, con una falta de tacto, que me quemó por dentro. Era como si me estuviera haciendo un favor al despedirme, al mismo tiempo que me pedía que me relajara y disfrutara del paraíso que él acababa de destruir con un par de frases. Agilidad. La palabra resonó en mi cabeza como una burla cruel. ¿Agilidad? Después de 2 años de ser yo la que ponía agilidad a su caos, la que apagaba sus fuegos y hacía su magia. Antes de que pudiera articular una palabra, antes de que pudiera responder a esa burla disfrazada de despedida, él soltó un «Bueno, Pato, te dejo que disfrutes». Y me colgó. Me colgó. Sin darme chance a procesar, a preguntar, a siquiera despedirme de la empresa a la que le había dedicado 2 años de mi vida, de mi energía. Me quedé con el teléfono en la mano, caliente por el sol, mirando el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo en un azul infinito. La paz se había esfumado, reemplazada por un vacío helado y una furia silenciosa que empezaba a crecer en mi pecho, apretándome las costillas. El sonido de las olas, antes relajante, ahora parecía el eco de su displicencia, burlándose de mi ingenuidad. Al principio, sentí una mezcla horrible. Gente, una especie de bofetada helada seguida de un puñetazo en el estómago. Una traición que me quemaba el pecho como un ácido, como si me hubieran apuñalado por la espalda después de 2 años de dejar mi alma, mi energía y mis fines de semana en esa empresa. Pero, y esto es lo más retorcido, también sentí un alivio raro, un alivio pequeñito, pero real, como si una mochila pesadísima me cayera de los hombros, liberándome de una carga insoportable. Era la liberación del estrés constante, de la ansiedad que me despertaba a las 3 de la mañana. Pero al mismo tiempo, me quedaba desnuda, vulnerable, expuesta. El dolor, el dolor de ser descartada de esa forma, con esa displicencia, como si fuera una becaria cualquiera que acaba de llegar, sin ningún valor, sin un gracias, sin una pizca de humanidad. Eso me rompió. Sentí un vacío gélido en el estómago, una presión opresiva en el pecho y un nudo en la garganta que me impedía tragar siquiera mi propia saliva. Me levanté de la arena como pude, arrastrando los pies, dejando atrás la playa paradisíaca que ahora me parecía una burla cruel del destino. Corrí a la habitación del hotel, me encerré y me puse a llorar. A llorar con una furia impotente, con esa rabia silenciosa que te consume desde adentro, que te hace temblar cada músculo. Las lágrimas me caían por la cara, calientes al principio, luego frías. Estuve así, hecha un ovillo en la cama, con la cara hundida en la almohada empapada, sintiéndome la víctima más grande del mundo, la más estúpida por haber creído en ese visionario ególatra. Las lágrimas me quemaban los ojos y la garganta me dolía de tanto sollozar, de intentar sacar todo ese veneno. Pensaba en todas las noches sin dormir, en los fines de semana sacrificados, en las veces que había defendido a Ignacio ante los demás, y la bilis me subía a la boca. ¿Para esto? ¿Para ser un número más en su reestructuración? Me sentía humillada, pisoteada, como si cada gota de esfuerzo hubiera sido en vano. La cabeza me daba vueltas, repasando cada instante, cada frase. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Tan ingenua? Y en medio de ese mar de lágrimas, de ese autoflagelo mental que no me daba tregua, de repente, ¡boom! Como un flashazo potente en la oscuridad más densa, me vino un recuerdo. Una imagen, nítida,
como si la tuviera delante de los ojos, grabada a fuego en mi memoria. No era una persona, no era un momento gracioso de la oficina, ni una conversación. Era un documento, un contrato, algo que había exigido, con uñas y dientes, cuando entré a la empresa. Una condición innegociable que me había costado un par de reuniones y un tira y afloja con RRHH. Y ahí fue, gente. En ese instante, en esa habitación de hotel que de repente dejó de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla mental, donde la niebla de la tristeza se disipaba para dar lugar a una claridad brutal, supe que mi suerte, y la de Ignacio, acababa de dar un giro de 180 grados. Ese contrato, esa cláusula que en su momento me pareció una formalidad más, una letra pequeña que nadie iba a leer en detalle, y que ellos aceptaron con una displicencia casi desinteresada porque me querían sí o sí. Era mi chaleco salvavidas, mi maldito golden parachute. Era la venganza perfecta. El as bajo la manga que él, en su infinita soberbia y su prisa por pivotar, había pasado por alto por completo. La rabia se transformó en una calma helada, peligrosa. Las lágrimas se secaron en mis mejillas, dejando un rastro salado. La confusión dio paso a una claridad brutal. Mi nudo en la garganta se deshizo para dar lugar a una sonrisa lenta, casi imperceptible, pero llena de una intención gélida. La víctima se había ido. Ahora solo quedaba la estratega. Me sequé las últimas lágrimas con el dorso de la mano. La humedad en las mejillas era un recordatorio de la Patricia que había estado a punto de romperse. Pero esa ya no estaba. Con una calma gélida que me sorprendió, abrí la laptop y busqué en mi correo el PDF del contrato. Mis dedos se movían con una precisión metódica. Pasé página tras página, el corazón latiéndome en un ritmo lento pero firme, hasta que la vi. Ahí estaba. Página 5, cláusula 9. 4. La letra pequeña que nadie se había molestado en leer. La que había exigido con una insistencia que en ese momento me pareció casi patética, pero que ahora se sentía como una jugada maestra. La leí 2, 3 veces. Clarísima, cristalina. En caso de terminación sin causa por parte de la empresa, se debía pagar una indemnización equivalente a 12 meses de salario. 12 meses. Y la cereza del pastel. Si la terminación se notificaba durante un periodo de vacaciones autorizadas, se sumaban 6 meses adicionales. 6 meses. 18 meses de salario. Me quedé helada, pero no de miedo, sino de una euforia gélida, de una vindicación tan dulce que me hizo sonreír de verdad por primera vez en horas. Era como si el universo me estuviera devolviendo con creces todo el mal trago. Mi siguiente movimiento fue rápido, calculado, sin una pizca de la emoción que me había embargado minutos antes. Abrí un nuevo correo, el asunto claro y conciso. Respuesta a notificación de despido, Patricia. El texto fue breve, formal, casi clínico. Confirmo recepción de la notificación de despido sin causa durante mi periodo vacacional autorizado. Adjunto, para su referencia, los términos de la cláusula 9. 4 de mi contrato laboral. Quedo a la espera de la propuesta de pago correspondiente a la brevedad. Copié a Ignacio y a la de RRHH. Pulsar enviar fue como soltar un dardo envenenado. Sentí un escalofrío delicioso al imaginar sus caras. Como era de esperar, la respuesta de RRHH no tardó en llegar, intentando salir por la tangente. El correo era una serie de frases vagas sobre ajustes internos y necesidad de alineación de perfiles, insinuando un bajo desempeño que jamás había sido documentado, ni siquiera mencionado. ¡Bajo desempeño! Después de todas las veces que les había salvado el pellejo. Mi sangre hirvió, pero respiré hondo y decidí no ceder ni un milímetro. Sabía que las startups son expertas en la táctica del ya veremos y en hacerte sentir culpable por exigir lo que es tuyo. Pero esta vez no lo iban a lograr. Sin perder un segundo, recopilé todo. El contrato, el correo de despido, la respuesta evasiva de RRHH. Desenterré de mis archivos cada correo donde Ignacio me felicitaba por salvar el trimestre, por sacar ese producto imposible, por calmar a ese cliente furioso. Busqué en Slack conversaciones donde me pedía agilidad y me agradecía por mi dedicación. Incluso encontré una evaluación de desempeño informal de hacía unos meses, llena de elogios. Todo eso lo envié a un abogado laboralista especializado en el sector tech que un amigo me había recomendado.
Su veredicto fue lapidario, contundente. Patricia, si quieren ir a juicio alegando bajo desempeño, vamos para adelante. Van a perder estrepitosamente. Y lo que es peor para ellos, los inversores se van a enterar de este papelón. Bingo. Esa fue la clave. Y ahí vino el verdadero plot twist, gente. Cuando mi abogado, con toda la calma del mundo, le hizo llegar ese mensaje, no a Ignacio directamente, sino al representante del fondo de inversión que había puesto una pila de dinero en la startup, la actitud de Ignacio y su equipo cambió de forma drástica, de un segundo para el otro. Ya no era un simple despido de una empleada más. Ahora era un riesgo para su financiación, para su reputación. El juego había subido de nivel, y él, el visionario, se encontró de pronto en el centro de su propio huracán. No estuve físicamente en esa reunión, gente, pero supe lo que pasó, cada detalle, como si hubiera estado sentada en la silla contigua. El chismorreo interno en la startup, cuando la gente se siente acorralada, vuela más rápido que la luz, y yo tenía mis contactos. El fondo de inversión, esos tiburones con corbata, exigieron una explicación a Ignacio. Me imagino la escena, su cara, la soberbia habitual de él desmoronándose bajo las miradas frías y calculadoras de los inversores. Le preguntaron, sin rodeos, por qué diablos estaba despidiendo a la responsable del producto clave en pleno roadmap, justo cuando se venían lanzamientos importantes y había que mantener la estabilidad. Pero el golpe de gracia, lo que realmente lo hundió, fue la pregunta sobre esa cláusula. ¿Cómo es posible que haya firmado una cláusula tan costosa sin consultar con el área legal, o al menos con nosotros? Debieron haberle espetado, con ese tono que te hace sentir del tamaño de una hormiga. Y lo remataron dejándole claro que una demanda laboral en esa etapa de la startup, con los ojos de posibles nuevos inversores encima, podía espantarlos a todos. La presión fue brutal, me contaron. La sala debió haberse sentido como un congelador, y por primera vez me imaginé a Ignacio sudando frío, sin su sonrisa de visionario. Al final, no solo aceptaron pagar la indemnización completa, esos 18 meses de salario que se habían negado a considerar, sino que tuvieron que reestructurar todo su presupuesto trimestral para cubrirla. Todo. Congelaron proyectos, recortaron gastos por todos lados. Me enviaron el acuerdo de pago, con la cifra bien clarita, y mi cuenta bancaria, debo admitirlo, sonrió. Una sonrisa amplia, de oreja a oreja, al ver ese dineral reflejado. Ignacio, estoy segura, no tanto. Me lo imagino mordiéndose la lengua, con la cara descompuesta, viendo cómo su agilidad le salía carísima. Mientras todo esto sucedía, y después, con la confirmación del dinero en el banco, no pude evitar sentir una mezcla extraña. Una parte de mí, la más primaria y vengativa, pensó: se lo merecía por arrogante, por déspota, por tratar a la gente como números sin alma. Sentí una satisfacción fría, casi dulce, al ver que su ego inflado había chocado de frente con la realidad de un papel firmado. Era justicia, una especie de karma instantáneo que me hacía sentir reivindicada. Pero otra parte de mí, la que aún creía en el potencial de esa startup, se preguntaba: ¿fui demasiado lejos? ¿Fui excesivamente vengativa al aplicar esa cláusula a rajatabla, sabiendo que el golpe iba a ser tan duro para la empresa, para la gente que se quedaba, para los proyectos en los que yo misma había puesto mi corazón? Me carcomía la duda. ¿Realmente valía la pena casi hundir la startup, ponerla al borde del abismo financiero, solo por el desprecio con el que me despidieron y por el ego herido de su fundador? ¿Dónde está el límite entre defender tus derechos y causar un daño desproporcionado? Esa pregunta me daba vueltas en la cabeza, como un mantra silencioso, y me hacía sentir un pinchazo de culpa en el pecho, a pesar de todo el alivio. La startup sobrevivió, sí, pero tambaleando, gente, como un boxeador después de un knockout técnico, que se mantiene en pie por inercia pero que apenas puede moverse. Me enteré por mis contactos que tuvieron que congelar todas las contrataciones nuevas, lo que significaba que la expansión que Ignacio tanto pregonaba se había ido al garete. Cancelaron una campaña de marketing enorme que tenían planeada, de esas que cambian el juego, y eso les pegó directamente en la visibilidad y en la entrada de nuevos clientes. Lo peor fue que tuvieron que renegociar plazos con los proveedores, lo que no solo les generó multas, sino que también dañó relaciones importantes y les apretó el flujo de caja hasta el límite. Esa agilidad de la que tanto hablaba Ignacio, esa que usó como excusa para echarme,
se vio frenada de golpe por una cláusula que él mismo había firmado. La ironía no se me escapa, y a veces, lo admito, me da una satisfacción silenciosa. Y lo que fue la cereza del pastel, el postre de esta venganza helada, Ignacio quedó marcado. Ante el fondo de inversión, ante los posibles nuevos socios, como alguien irresponsable, negligente con los contratos, y en definitiva, un riesgo para el negocio. Meses después, el rumor se confirmó. Lo reemplazaron por un CEO más profesional, alguien que, supongo, sí se tomaría el tiempo de leer la letra pequeña. Su imperio, o al menos su puesto de visionario disruptivo al mando de su startup, se desmoronó por su propia mano, por esa soberbia ciega que lo caracterizaba. Ver eso desde la distancia, ya sin la rabia o el dolor que me consumían, me dejó una sensación extraña. Una mezcla de justicia cumplida y la comprensión de que, a veces, la mayor destrucción viene de adentro. Aprendí la lección más dura y valiosa de mi carrera. Gente. Poner límites y negociar fuerte desde el principio, por más incómodo que parezca, por más que te digan que eres exagerada o poco flexible en el ambiente startup, puede ser tu única salvación. Nunca sabes cuándo esa cláusula que nadie quería leer, ese detalle que se pasó por alto en la prisa por cerrar el trato, se transformará en tu chaleco salvavidas. Él quiso ser ágil sacándome del medio sin pensar en las consecuencias. Mi contrato lo aterrizó de golpe en la cruda realidad financiera. La letra pequeña, a veces, es el arma más potente. Ahora, meses después, con mi buena indemnización en el banco, que me permitió tomarme un sabático de lujo y pensar bien mi próximo paso, y mi paz mental recuperada, todavía me pregunto, y por eso vengo a ustedes, Reddit. ¿Fui la imbécil por exigir mi derecho a rajatabla y casi hundir una startup por el ego de su fundador? ¿O tenía todo el derecho a defenderme así y él se lo merecía por tratar a la gente como números? Como si fuéramos desechables. Necesito sus veredictos, Reddit. Sinceramente, ahí está.